7:04, bienvenidos al segmento de opinión. Mañana se oficializará a los integrantes de la Comisión Especializada Ocasional encargada de tramitar las 16 enmiendas calificadas por la Corte Constitucional. De acuerdo al trámite legislativo, tendrán un mes para elaborar el informe para primer debate y someterlo al Pleno. El análisis con nuestro invitado. Juan Carlos Casinelli, asambleísta por Alianza País. La enmienda para reelección, ¿qué estructura del Estado afecta? ¿Qué regresión de derechos existe? ¿Aumenta derechos? Porque el que cree en alternabilidad en el 2017 vota por otra opción política y el que cree en continuidad vota por nosotros. Pero los mediocres quieren imponer la alternabilidad forzada. Dicen que la Corte Constitucional negó la consulta. No, pueden hacer la consulta si reúnen las firmas, porque esa enmienda no afecta la estructura del Estado. Están haciendo un show político, un fraude jurídico y político. Y los banqueros, ciertos banqueros son expertos en fraude, ¿verdad? Y ante la propuesta de consulta popular, el movimiento Alianza País se pronunció en un comunicado este fin de semana. Miente el señor Guillermo Lasso al sostener que la Corte Constitucional golpea la democracia. La alternancia o la continuidad la decide el pueblo con el acto supremo de la democracia, el voto popular. Su pregunta es una propuesta de enmienda que no puede hacerse vía consulta, sino a través de un referéndum conforme lo establece la Constitución, lo cual será a través de la Asamblea Nacional. La enmienda no convierte a nadie en autoridad, son los votos del pueblo ecuatoriano los que deciden quién es alcalde, presidente o cualquier otro cargo de elección popular. 7:05. Buenos días, doctor Casinelli, gracias por acompañarnos desde Guayaquil. Básicamente las reacciones sobre la posición de la oposición. Buenos días, Marcela, muchas gracias por la entrevista. Bienvenido. Bueno, las reacciones son evidentes. Una puesta en consulta, aparentemente una pregunta que se formula desde el lado de la oposición, que es la consulta del no, así la titulé yo hace unos días. Y digo que es la consulta del no porque es no a la posibilidad de que el pueblo ecuatoriano en el 2017 tenga una alternabilidad, que es la que los asambleístas del bloque del país propusimos cuando fuimos, entre otras, con esa posibilidad de enmienda ante la Corte Constitucional. Más aún, los dirigentes de la oposición, algunos dirigentes de la oposición, ordenan a sus asambleístas no conformar la comisión ocasional que fue decidida y además ordenada por la Corte Constitucional en una flagrante violación, no solamente al fallo y al dictamen de la Corte Constitucional que traza el camino de la enmienda, sino al mandato del pueblo ecuatoriano que ordena a los asambleístas cumplir, entre otras cosas, con la conformación de comisiones. Nosotros volvemos a hacer un llamado a los asambleístas de las distintas bancadas para que mañana que tenemos el pleno de la Asamblea Nacional concurran, asistan y además sean parte de la comisión especializada como lo ordena la ley y su responsabilidad con los mandantes. Ahora, asambleísta, esto a todas luces quiere decir un intento de deslegitimación, no solamente de aquello que ha sido el fallo y la resolución de la Corte Constitucional, sino también una deslegitimación propia de los asambleístas que con todo el derecho que les ha dado el pueblo tienen precisamente la potestad de realizar este tipo de enmiendas y además deslegitiman incluso lo que dice la propia Constitución en su artículo 73 con respecto a la integración de esta comisión ocasional. Deslegitiman, hacen o intentan hacer un caso omiso a un dictamen constitucional. Un dictamen que además, Marcela, y es muy importante que los ecuatorianos y ecuatorianas lo tengamos presente, un dictamen que está en el marco del derecho, es decir, todo lo que se ha actuado es apegado a la ley. No afecta a ninguna de las enmiendas, salvo una, el tema de la estructura fundamental del Estado, como lo dice la Constitución. La vía es la enmienda. La vía de la enmienda se tiene que tramitar en la Asamblea. Para tramitarla en la Asamblea se tiene que conformar una comisión especializada y ocasional. ¿Qué es lo que sucede desde el lado de la oposición? Dos reacciones. La primera, quieren deslegitimar lo que la Corte Constitucional resuelve.
¿Por qué? Porque no resuelve lo que ellos quieren. Y lo segundo, lo que me parece peor aún, quieren indicar a sus asambleístas, en unos movimientos, en algunos casos y partidos políticos, quieren indicarles que no concurran y conformen. Las dos cosas obviamente van contra un Estado de Derecho, donde la gente quiere que las cosas se realicen como debieron realizarse años atrás y que hoy sí se hacen, a través de lo que dice la ley, lo que dice la Constitución y lo más importante, precautelar la institucionalidad. Y además que se están negando sus propias obligaciones, porque eso es lo que les atribuye conforme a la Constitución que tanto dicen defender. Pero hay dos temas clave, me parece, con respecto al fallo de la Corte Constitucional y que tiene que ver con la alternabilidad o la continuidad de un proceso político que se establecería precisamente estas dos vías con respecto a la enmienda y también el derecho a elegir y ser elegido, un derecho que se lo está quitando al pueblo ecuatoriano. Sí, las dos cosas, Marcela, las que usted señala, son precisamente la opción que nosotros abrimos cuando presentamos ante la Corte Constitucional la solicitud de estas enmiendas y la vía que se debe seguir. Es decir, que la ciudadanía tenga una opción. No es un tema donde está asegurado ningún tipo de reelección, no es que se decide la reelección. Lo que se decide a través del mecanismo de la enmienda y lo que se otorga una vez que concurra su procedimiento es esa opción que tiene el pueblo ecuatoriano en el 2017 de elegir, de decidir por algo que actualmente no puede, que es la posibilidad de una continuidad, de ratificar un trabajo que se está realizando, de ratificar un modelo además de proyecto político que ha asegurado en estos 7 años una estabilidad, no solo política, también económica, una estabilidad además que ha propugnado y que impulsa derechos sociales de una manera que parece que le preocupa a una oposición que no quiere dar a esa opción. Eso es precisamente de lo que se trata. Ahora, es que muchas personas también, y ese quizá es del temor, están viendo a la enmienda como la posibilidad de perpetuarse indefinidamente en el poder, ya sea de parte del presidente Rafael Correa o de parte de alguna otra autoridad. Habrá que decirle a la gente, en este caso al ciudadano que decidirá a través de su voto en 2017, es la posibilidad para 4 años más, de quien quiera que sea, son 4 años más. Es una posibilidad efectivamente para 4 años más que la decide el pueblo ecuatoriano. Usted bien señala, es una posibilidad. La alternancia la da el pueblo ecuatoriano para un periodo adicional donde obviamente, insisto, hoy no existe esa posibilidad en torno a poder ratificar a un mandatario que puede ser el presidente de la República, puede ser otra autoridad, y que nosotros por eso la propusimos ante la Corte Constitucional dentro de un mecanismo que además es legítimo. Quieren deslegitimarlo, quieren confundir al pueblo ecuatoriano, quieren ahora sí ser demócratas e iniciar una serie de artilugios donde quieren poner la consulta como una prerrogativa. El pueblo ecuatoriano sabe que donde decide finalmente, donde premia, donde castiga, es en las urnas cada vez que elige a sus mandatarios. Y en este caso, insisto, la opción para esos 4 años más la estamos proponiendo, la vamos a impulsar. Tengan la absoluta seguridad que en la Asamblea Nacional se cumplirá con lo que está en la ley y con lo que está en la Constitución, con lo que acaba de dictaminar la Corte Constitucional. Asambleísta, pero quizá algo que cuestionan desde la oposición es precisamente la comisión de la conformación, de esta comisión especializada ocasional. 7 de sus 11 miembros son de país y 2 son aliados. Eso es lo que se está cuestionando. Dicen, ¿para qué yo voy a ir a una comisión si es que ya está todo dicho y solamente están 2 personas que quizá piensan diferente y el resto son de la misma, entre comillas, gallada? La conformación de fuerzas de la Asamblea Nacional no es una casualidad, Marcela. El hecho de que el bloque, el Movimiento País tenga 100 asambleístas es un mandato del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano lo eligió. Es decir, no puede ser que teniendo nosotros una mayoría en el Pleno de la Asamblea Nacional, quiera la minoría tener los votos en un momento dado para sacar algo que es consecuente con los intereses que puede tener esa minoría. Lo mismo se replica en las comisiones.
no es lógico, no resulta lógico que no exista una proporcionalidad en función del número de asistentes que tiene la Asamblea Nacional. Por lo tanto, ese es un argumento que cae por sí solo. Si ocurriera exactamente lo contrario, pasara lo que le estoy diciendo igual, es decir, se conformaría en proporción a las tendencias que hay en la Asamblea y a las bancadas que existen. Independientemente de aquello, nuestra ley orgánica establece la posibilidad en un momento dado de un informe de minoría. Así se debaten en las comisiones actualmente. También el Pleno de la Asamblea Nacional, aunque saben los de oposición que no tienen una mayoría, eso no quiere decir que se quedan callados, sino que cogen y argumentan como debe ser en democracia. Nos sorprende esta posibilidad, porque todavía esperamos que recapaciten en función de lo que el pueblo ecuatoriano les exige, no lo que los asambleístas decimos, sino además del mandato que tienen, conforme la comisión ejerzan el derecho que tiene el pueblo ecuatoriano también de ese sector que ellos representan minoritario a expresarse dentro de la comisión y que el trámite concluya de una manera institucional. Eso tenemos que hacer los asambleístas. Perfecto. Usted mañana entonces será ratificado y tenemos entendido que la presidirá y a partir de mañana tendrán un mes precisamente para elaborar ya el primer informe. Sobre la presidencia y vicepresidencia de la comisión es un tema que se resolverá mañana luego de que quede ratificado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Lo que tengo conocimiento es que he sido confirmado y me honro de aquello, me siento con una enorme responsabilidad como uno de los integrantes de la comisión y que no dude la ciudadanía que estaremos los asambleístas del bloque del país y espero que los asambleístas en general comprometidos con llevar esta institucionalidad y este dictamen adelante. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Un buen día para usted en la ciudad de Guayaquil. Muchas gracias, Marcelo. Son las 7:16 ya. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información. Quédese aquí.